Hoy vamos a hablar un poquito de aféresis o de plasmaféresis. Ya vamos a hablar en verdad cuál es la diferencia entre uno y lo otro y por qué uno lo puede usar más o menos de una forma intercambiable. Cuándo se debería usar, cómo se debería usar y cuáles son las indicaciones en verdad con algunas controversias que se pueden ver según estudios recientes versus las guías que nos han actualizado en más o menos unos 2 añitos lo más reciente. Entonces empecemos. En cuanto a definición. Se trata del intercambio de plasma terapéutico. Es una técnica extracorpórea que se realiza mediante la centrifugación o por filtros de membrana para eliminar el plasma, que dependiendo de la condición puede contener moléculas que están causando el problema. En la gran mayoría de los casos serían anticuerpos. O también, si el paciente tiene déficit de alguna sustancia específica, se podría utilizar para tratar de reinfundir la proteína o la sustancia que está faltante en estos casos. Eh, el plasma se reemplaza con un plasma donante u otro líquido reemplazado cuando se hace la féresis. En la mayoría de los casos, cuando uno está tratando de remover una sustancia que está causando una enfermedad, lo que se hace es un reemplazo con albúmina, también mezclado con solución salina. Y cuando uno está tratando de reemplazar una sustancia que está faltante en el plasma, pues ahí es cuando uno utiliza, obviamente, plasma para reponer en el paciente. Los términos de intercambio plasmático y plasmaféresis son usados comúnmente como sinónimos, sin embargo, poseen algunas diferencias fundamentales. Entonces, cuando estamos hablando de plasmaféresis, estamos hablando de separación del plasma de la sangre del donante, más o menos un 15% del volumen, eso igual depende de la técnica que utilicemos, sin reposición del fluido. Y el producto resultante será utilizado para transfusión o para otros productos derivados, a factores de coagulación, albúmina o también para inmunoglobulina. La eritrocitaféresis o también la citaféresis, dependiendo de lo que uno quiera utilizar, es otro término, es otro procedimiento que se utiliza también principalmente en un donante, donde la idea es tratar de extraer únicamente glóbulos rojos. Se puede extraer de 1 a 2 unidades de glóbulos rojos, dependiendo obviamente de las características morfológicas del donante, y se utilizan obviamente para tratar de dar soporte transfusional a otros pacientes que sí lo necesitan. La féresis plaquetaria es un procedimiento de un donante, donde obviamente se va a tratar de extraer más que todo plaquetas, como siendo la donación de sangre total, pues da, verdad, poquito rendimiento para las plaquetas. Se puede recolectar de 5 a 6 veces más plaquetas que con una donación de sangre total mediante una féresis plaquetaria. Y un intercambio celular que se busca eliminar una población celular específica y se reemplaza con un fluido de sustitución, o simplemente la eliminación celular. Y se extrae o recoge el componente sanguíneo celular no deseado. Básicamente, esos son los diferentes términos cuando uno habla de aféresis. En verdad, uno puede hacer todas estas técnicas, pero la charla de hoy es tratar de concentrarnos en el intercambio, o sea, el recambio plasmático terapéutico y, o sea, cómo funciona y cómo se podría utilizar en algunas patologías específicas. Recordemos rápidamente los componentes sanguíneos, principalmente, obviamente, es agua, sales inorgánicas, compuestos inorgánicos y más de 1.000 proteínas, donde las más características van a ser albúmina, inmunoglobulinas, factores de coagulación y también las proteínas fibrinolíticas. Y básicamente en estos cuatro es lo que vamos a enfocarnos en cuanto a las patologías que se tratan con esta terapia. Los usos de aféresis en primera línea, pues ya uno los tiene más o menos en la cabeza, pero en verdad, ¿cuáles son? Sería síndrome de Guillain-Barré, una falla hepática fulminante con algunas condiciones específicas, un síndrome de Goodpasture, específicamente cuando tiene una hemorragia alveolar difusa, un staph catastrófico, radiculopatías desmielinizantes, glomerulosclerosis focal y segmentaria, principalmente en pacientes de trasplante, pacientes con hiperviscosidad, que puede ser por hipergamaglobulinemia eh, un Waldenstrom, miastenia gravis, encefalitis autoinmune, obviamente la púrpura trombocitopénica trombótica, la vasculitis mediada por ANCA, ahorita ya hablamos de eso, tenemos un preámbulo importante por eso, y la enfermedad de Wilson, igual ahorita ya los hablamos un poquito más a detalle. Las indicaciones terapéuticas de la terapia de recambio plasmático son varias, básicamente ahí fuimos hablando de las de primera línea, pero se pueden utilizar en segunda línea en otras patologías. Pero ¿cuáles en verdad las que se usan más? En un estudio en verdad importante multicéntrico, donde únicamente describieron los procedimientos de aféresis que estaban haciendo en Estados Unidos, encontraron que en 11.000 aféresis que se realizaron, la gran mayoría fueron con indicación de una PTT, más o menos el 29,4%. Ya en la siguiente les pongo un poquito más grande esta gráfica para que la puedan ver mejor. Seguido obviamente por miastenia gravis,
Después, indicaciones relacionadas con un trasplante. Normalmente esto sería el trasplante sólido. Y ahí nos vamos bajando esclerosis glomerular. Ahí sería obviamente en el riñón trasplantado y con otras indicaciones. Eso es básicamente el estudio más grande que se hizo en verdad de cuáles son las indicaciones de aféresis que se están utilizando en este momento, no únicamente por patología, sino por las sesiones totales que se hacen. Entonces, aunque uno alcanza a leer en algunos lados y dice, listo, perfecto, neurología sí tiene la mayor cantidad de patologías y es la que más utiliza, la que más mete pacientes a terapia de recambio plasmático, en verdad, cuando uno empieza a ver los pacientes, dependiendo de las patologías, obviamente ellos se van a ganar más procedimientos a futuro, entonces por eso es que la PTT les empieza a ganar, por ejemplo, la miastenia gravis. En datos de Colombia tenemos un estudio juicioso que se hizo en el Hospital San José, más o menos unos 600 procedimientos, unas 600 aféresis, se los puse acá un poquito más grande. El otro que existe es del Hospital San José, únicamente fueron 200, entonces, perdón, el San José Infantil es el que tiene los datos y en el San Ignacio se hicieron otros, pero únicamente 200 aféresis, entonces preferí coger esto. El estudio no fue tanto como para describir su población, sino para hablar de otros temas del líquido y de la reposición que hacen después del procedimiento. Pero lo que sí hicieron muy juiciosos es vieron la indicación para la cual se está utilizando. Entonces lo más importante es si alcanzan a ver el rechazo humoral de trasplante renal fue el 28,3% de los procedimientos de aféresis que se realizaron, o sea, 172 en el seguimiento que hicieron y recordemos que fueron 608. Entonces, la primera indicación de lo que se está utilizando acá con datos locales sería más que todo para manejo de trasplante renal. El siguiente sería entonces por hemorragia alveolar, sea por lupus o por vasculitis, 24,2%. Nuevamente, ahorita entramos en un tema un poquito controversial más adelante. Ahí nos pasamos en neuromelitis óptica, 14%, y me llamó la atención que aquí lo juntan microangiopatía trombótica, pero eso termina siendo igual PTT. Me parece muy interesante que es 7,2%, comparado obviamente con lo que vimos en la diapositiva previa, que en verdad era la gran mayoría de las sesiones que tienen en Estados Unidos. Entonces, pues para tener un poquito más de datos locales, acá sí nos vamos más en indicación de pacientes que están en rechazo moral de trasplante renal. Pero lo que nos importa a nosotros prácticamente sería la microangiopatía trombótica, que sería el PTT, y algunos otros síndromes que nos pueden llegar a nosotros en servicio de urgencias y también manejados en unidades de cuidados intensivos, que por ejemplo puede ser una encefalitis autoinmune, aunque es medianamente raro, una esclerosis múltiple, y también otros síndromes como el Guillain-Barré. El mecanismo de acción, pues ya lo fuimos diciendo, se basa en el retiro de las sustancias patológicas o pues el reemplazo de alguna sustancia que esté faltante en sangre, dependiendo de la condición en la que estemos hablando. Eso básicamente es lo que siempre se dijo que así funcionaba el procedimiento. Sin embargo, se ha visto que en algunos trastornos autoinmunes específicos se sospecha que existe una regulación de los linfocitos T, una supresión de la interleuquina 2 y el factor de necrosis tumoral, y empieza ahí a haber una regulación y un cambio entre la respuesta TH1 TH2, lo cual explica parcialmente por qué los pacientes, cuando se les hace el procedimiento, en teoría ya a futuro, pues obviamente van a volver a subir los títulos de anticuerpos, pero ¿por qué no pasa? O sea, lo único que hicimos fue remover la sustancia y por qué no están volviendo a títulos normales si lo que no estamos haciendo es, en verdad, tratar la patología de base únicamente con la féresis. Obviamente estos pacientes se van con su manejo multidisciplinario, también tienen que ir en la gran mayoría de los casos con manejo inmunosupresor, pero se está sospechando que también solamente hacer la féresis sí implica una inmunorregulación. Recordemos algunos principios rápidos de una diálisis convencional, porque alguno de los métodos se parece más o menos a una diálisis convencional, se basa en los principios de difusión y de convección. La difusión, que básicamente es entre el gradiente de concentración que tenemos entre el líquido de diálisis y la sangre del paciente, obviamente van a pasar mediante de una membrana. Ciertas sustancias, obviamente, dependiendo del peso molecular, van a pasar más unas que las otras. Y para el resto tenemos entonces el principio de convección, que es poner con diferentes presiones y a contracorriente esos mismos líquidos, es decir, el líquido deslizable, la sangre del paciente, y esto nos ayuda a tratar de barrer un poquito más de sustancias en estos pacientes. Entonces, los métodos por los cuales se puede hacer una plasmaféresis es por separación de tamaño, es decir, por filtración, muy parecido a cómo funciona una diálisis convencional, y una separación por densidad, que es prácticamente por una centrifugación. Cuando uno alcanza a leer las guías americanas principalmente, y cuando uno empieza a leer de los libros
si uno no se cuida, termina leyendo únicamente de centrifugación. En verdad es el método más utilizado en Estados Unidos. Sin embargo, el que tenemos disponible, por lo menos en el Hospital de la Samaritana, es una plasmaféresis por filtración. Entonces, uno sí tiene que tener en cuenta porque tiene algunas diferencias en cuanto su rendimiento, al intercambio plasmático que pueda hacer, pero sí vale la pena saber cuál es el método que está disponible en el hospital donde uno está. No necesariamente uno siempre va a estar usando filtración, no necesariamente siempre está utilizando centrifugación y cada uno pues tiene sus recomendaciones aparte para ir vigilando. En la gráfica que tenemos abajo, vamos a ver en el lado izquierdo bueno, obviamente, a la parte de arriba vamos a ver varias moléculas y en el lado izquierdo empezando con el peso molecular del boom que es bastante más bajito y en el lado derecho vamos aumentando hasta llegar a la IgM que es de 950 más o menos. Entonces lo que podemos ver abajo es que las categorizan en moléculas que son de pequeño, grande, mediano y gran tamaño y más abajo en las rojas es según el procedimiento que estemos utilizando que podemos ir barriendo. Entonces, una hemodiálisis únicamente por difusión podemos estar barriendo fácil, boom, un poquito de creatinina, pero nos vamos a quedar un poquito cortos en otras sustancias. Cuando le ponemos ya el tema de la convección, nos podemos ir llevando un poquito la beta-2 microglobulina, pero no necesariamente estamos tocando otras moléculas. Entonces, las moléculas que son más grandes, es decir, las cadenas livianas, kappa y lambda, la albúmina, la IgG y la IgM, que están implicadas en muchas de estas patologías, son las que no se alcanzan a dializar normal y por eso una diálisis no le va a ayudar al paciente aún si está con requerimiento de reemplazo renal igual ambulatorio. Entonces ahí es cuando entran las opciones de recambio plasmático y dependiendo de este mismo peso molecular y la cantidad de proteína que tenemos intravascular, extravascular y la capacidad de esa sustancia de tener un transporte, vamos a ir viendo qué tan fácil es barrerla o no. Entonces, empecemos con la centrifugación. La sangre total es bombeada a través de una cámara giratoria. Los componentes sanguíneos son separados en densidad, que básicamente son los glóbulos rojos, el buffy coat y después ya el plasma, y se va removiendo parcialmente el plasma, y se descarta obviamente la porción plasmática. Y la otra que es por filtración, que es la que tenemos disponible en Samaritana, se asemeja, como les dije, a los principios de diálisis conocidos. No posee capacidad de cistaféresis, de remover células propiamente. Y para limitar, dependiendo del filtro que tenemos, disponible, uno tiene que tratar de limitar la extracción a 30-35% del volumen plasmático del paciente, porque si no el filtro se va a tapar y ya obviamente eso, pues, o sea, no nos va a servir el procedimiento. Como resultado, este se requiere más o menos de 3 a 4 veces el volumen sanguíneo calculado para el aclaramiento del plasma deseado cuando se compara con los métodos normales de centrifugación, normales entre comillas, sino los que están más descritos por las guías americanas. Entonces, uno como calcula el volumen plasmático es un volumen en litros, es más o menos 0,07 por el peso en kilogramos del paciente por uno menos el hematocrito, obviamente pues el hematocrito viene en porcentaje. Y es útil para estimar la reposición de fluidos, que puede ser, como dijimos, con albúmina o con plasma. Y acá unas características específicas que tienen de diferentes la aféresis por centrifugación y la aféresis por filtro. Por centrifugación es muy importante, si alcanzan a ver ahí abajo, en la parte de anticoagulación dicen citrato. Eh, Se utiliza el citrato para anticoagular la sangre mientras está en el circuito y lo importante de esto es que, como sabemos, eso obviamente va a quelar el calcio y esa es la razón por la cual uno debería estar vigilando el calcio en estos pacientes. Según la guía que uno alcanza a revisar, se puede dar incluso una dosis de calcio previo al procedimiento y seguir vigilando los niveles para estar seguro en los paraclínicos de rutina para ver cómo está. Normalmente la hipocalcemia, o sea, aunque igual es relativamente frecuente, no llega a ser un trastorno severo si uno lo tiene en cuenta y no da una reposición temprana. Y lo otro que tenemos entonces en la columna ya más de la derecha es el intercambio por plasma. Acá lo otro importante es, normalmente se puede usar heparina, pero también hay algunos circuitos que utilizan también citrato. Entonces, no necesariamente porque estamos utilizando plasma, perdón, no, porque estamos utilizando la membrana, es que deberíamos ya olvidarnos del calcio. Igual vigilémoslo porque también algunos circuitos sí están indicados el uso de citrato. Y acá también el porcentaje de extracción de plasma en la centrifugación varía en verdad de 60 a 80% según cuántos volúmenes estamos haciendo el recambio cuando se hace por membrana o por filtro es 30%. Entonces, obviamente ahí sí nos afecta bastante lo que queremos remover. La pérdida de una sustancia plasmática se limita obviamente al contenido que tiene en el espacio intravascular y es mediante una fórmula que la dejé ahí expresa, pero se basa en la concentración final
con la concentración inicial y el número de recambios plasmáticos que uno está realizando. Esto es asumiendo que no hay un intercambio intra y extravascular de la sustancia. La clásica sería entonces el IgG. La IgG está distribuida casi que 50% en el espacio intravascular y 50% en el extravascular y tiene un transporte prácticamente libre entre estos componentes. Entonces, a medida que estamos barriendo el plasma de estos pacientes, igual, después de la sesión vamos a ver que empiezan a subir paradójicamente los niveles de IgG sin que sea representativo de una producción normal que puede tener el paciente. Lo que está pasando es que está filtrándose la IgG que está extravascular al espacio intravascular porque ya tenemos obviamente un gradiente de concentración, entonces se tiene que equilibrar. Otra contraparte de este ejemplo es la IgM. La IgM es un pentámero, es mucho más grande, tiene una distribución en verdad muy bajita en el espacio extravascular, y esta sí va a ser mucho más fácil barrerla en las primeras sesiones de plasmaféresis que hagamos. Para tener eso en cuenta, los recambios superiores a 1.5 hasta casi 2 volúmenes plasmáticos no tienen una disminución mayor y se aumentan en tiempo. Y lo que sí hace es, si le aumentamos más de estos recambios de volumen, entonces estamos exponiendo al paciente a más riesgos asociados al procedimiento y obviamente más tiempos de uso de la máquina. En esta gráfica que tienen a mano derecha, en el eje X tienen el volumen del plasma que ha sido reemplazado, en el eje Y tienen básicamente el porcentaje de la proteína que se está removiendo y se alcanza a ver que solamente con un recambio ya tenemos 63% de remoción de la proteína, a 1.577 y a 2.86, y después de eso se empieza a aplanar mucho más la curva, entonces no vale la pena. No vale la pena continuar. Y además, teniendo en cuenta, según la sustancia que estamos barriendo, obviamente va a aumentar la concentración si le damos tiempo que pase del espacio extravascular. Dada la dilución de plasma con líquidos de reemplazo, no es posible remover el 100% de la sustancia de volumen circulante. Uno no solamente le puede retirar todo el plasma del paciente y ya. Lo que uno tiene que hacer es remover por partes y ir reemplazando igual por partes, porque si no el paciente nos va a entrar en un choque hipovolémico prácticamente. Entonces, dado que estamos diluyendo cada vez más y más la sustancia, eso es lo que nos limita a nosotros en poder extraer la sustancia también. Por cada 1.5 volúmenes plasmáticos se elimina 60 al 70% de la sustancia presente en el plasma. Estos son con métodos de centrifugación principalmente. Con el plasma recordemos que es más cercano a 30-35%, pero por limitaciones en cuanto al uso del filtro. Y lo mismo que dijimos ahorita, los recambios superiores a 1.5, 2 volúmenes, no tienen una disminución mayor, entonces lo que uno debería realizar es otra sesión aparte en vez de estar aumentando el volumen que uno le está filtrando al paciente. No es posible remover una sustancia única en una féresis. Dado esto, pues se remueven todas las sustancias que están en la capa plasmática cuando uno lo centrifuga o pues obviamente por el filtro. Entonces, esto tiene una importancia en cuanto a que en un cambio de volumen plasmático hay una disminución significativa en cuanto a los niveles de factor 5, factor 7, factor 8, factor 9, factor 10 y factor de von Willebrand. Esperen 2 segunditos, ya. Los niveles de actividad del factor 8, del factor 9, del factor de von Willebrand van a regresar a la normalidad en las primeras 4 horas posterior al procedimiento. Y el resto de estos factores mencionados van a llegar a la normalidad en las 24 horas. Entonces, en verdad, no es que uno tenga que estar atento a en verdad, una coagulopatía por disminución de los factores de coagulación, puesto a que se recuperen los niveles en menos de 24 horas. Pero sí es muy importante hablar del fibrinógeno. El fibrinógeno sí se va a barrer, obviamente también está en la capa plasmática. Y el fibrinógeno se va a disminuir de una forma, se va a disminuir significativamente. Y únicamente va a llegar a 2/3 de los niveles que tenía preaféresis, 72 horas posterior a la última féresis que hicimos. Entonces, esta es la razón por la cual uno debería estar haciendo medición y reposición de fibrinógeno periódicamente, para tratar de evitar pues, una coagulopatía secundaria a la disminución que le estamos haciendo a estos pacientes. Eh, Asterisco acá, si obviamente estamos haciendo el reemplazo del líquido con plasma, no necesariamente va a tener una disminución tan significativa el fibrinógeno. En los pacientes, esto es más que todo cuando estamos haciendo una reposición con albúmina y con lactato, que normalmente se hace 70-30%, 70 de lactato y 30% de albúmina, si me lo estoy. Otras consideraciones adicionales, la eliminación de los inhibidores de la coagulación podría predisponer a los pacientes a trombosis.
Sin embargo, esto no se ha visto y no se ha reportado en verdad, es un riesgo teórico, pero no está en verdad en las consideraciones específicas de las guías. Y también hay unos informes de casos, unos reportes de casos esporádicos de bloqueo neuromuscular prolongado debido a la disminución de la actividad de la pseudocolinesteasa, como para tener en cuenta, pero son cositas en verdad un poquito más específicas, más que todo raras. La eliminación y la sustitución del plasma también tiene implicaciones para las pruebas de laboratorio. Recordemos que muchos de los procedimientos de las pruebas diagnósticas que nosotros utilizamos están basadas en proteínas plasmáticas, principalmente en anticuerpos. Entonces, si nosotros le estamos barriendo los anticuerpos a estos pacientes después de las sesiones de aféresis, le pedimos, no sé qué les digo, anticuerpos antihepatitis C, nos puede salir falsamente negativo si es porque obviamente le barrimos esto y dependiendo de la cronicidad, o sea, cuando le tomamos el examen a comparación de cuánto se hizo la última sesión nos puede salir falsamente negativo, como para tenerlo en cuenta. Esto me parece muy importante, dado que tuvimos un paciente hospitalizado hace poquito, incluso creo que fue caso difícil en alguna ocasión. Una señora que estaba con un síndrome de hiperviscosidad y le están sospechando un anticuerpo de Donat-Landsteiner. Dada la hiperviscosidad, no se podía procesar la muestra, se aglutinaba, se coagulaba. Entonces le hicimos las sesiones de aféresis, la paciente mejoró de su síndrome de hiperviscosidad, o sea, clínicamente dejó de hacer hemólisis y mejoró. Y ahí fue cuando le insistimos con la toma del anticuerpo. Y lo interesante es que en verdad, o sea, plantearse uno, pues no es por decir que estaba mal hecho, sino porque en verdad llama la atención. O sea, si en verdad el resultado nos sale negativo de ese anticuerpo de Donald Dunstan, que no se pudo procesar antes la muestra por la propia hiperviscosidad, ¿será que en verdad ese resultado es representativo de la condición o no del paciente? O sea, me llama la atención hablarlo porque en verdad sí tuvimos el caso presente como para hacer el ejercicio mental. Otras cosas que se pueden barrer en la féresis, varios medicamentos, ahí señalé algunos que me parece que son de interés más que todo como internistas. La ceftriaxona, obviamente, el propranolol y también el rituximab. El rituximab, obviamente, también está indicado en varias de las condiciones que están adjuntas a la plasmaféresis. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que no lo va a aplicar el rituximab previo a que le haga las sesiones de plasmaféresis. Le podría hacer la plasmaféresis y después aplicar el rituximab, si no, pues básicamente estoy eliminando el anticuerpo monoclonal. Las complicaciones asociadas propiamente a la plasmaféresis son relativamente raras. El paciente se puede manifestar parestesias, 5.5%, y digamos que lo importante que no le podría echar ojo es la hipofibrinogenemia en 3.6% de los pacientes. Cuando uno se pone a leer en verdad las complicaciones asociadas a la plasmaféresis, es difícil encontrar reportes que separen las complicaciones secundarias al procedimiento de las complicaciones asociadas con el acceso vascular. No les traje acá diapositivas y gráficas relacionadas con eso, es un poquito controversial en cuanto a qué acceso vascular en verdad yo podría utilizar o requiero cuando realice estos procedimientos. Las guías americanas en verdad recomiendan inicialmente utilizar dos venas periféricas, o sea, dos vasos periféricos para hacer el procedimiento, para la extracción y la infusión, obviamente, ya de la sangre ya filtrada o centrifugada. Pero otras sociedades en verdad recomiendan que uno sí tenga un acceso con un catéter, o sea, un gran vaso que esté canalizado que nos pueda utilizar, que podamos utilizar para esto. Hay ventajas y desventajas, obviamente relacionadas con cada una de estas, depende cuánto uno quiera utilizar el acceso venoso para los procedimientos, o sea, cuántas sesiones de aféresis yo le planeo hacer a los pacientes. Pero en general, si uno se pone a leer consenso de expertos, no necesariamente las guías sí recomiendan más y se utilizan más accesos de venas de gran calibre. Obviamente por la facilidad que se tiene para el uso, porque obviamente las máquinas necesitan unas presiones que son relativamente altas que nos pueden, uno, la máquina no nos va a responder si se daña el vaso o simplemente el vaso no nos puede dar ese flujo que necesitamos para hacer una filtración adecuada. Entonces, básicamente, o sea, si tenemos la duda, el acceso venoso debería ser un acceso venoso de gran calibre y las complicaciones derivadas de, obviamente, el paso de estos dispositivos, neumotórax o hemotórax, dependiendo obviamente, del acceso vascular que uno utilice. Las categorías que se utilizan en la guía americana van básicamente de 1 a 4. Uno demostrando que son desórdenes que tienen indicación de primera línea de intercambio plasmático. Dos, desórdenes que tienen indicación de segunda línea para el intercambio plasmático.
3, que está debatido en verdad si es beneficioso o no. Y 4 son indicaciones, o sea, son patologías que ya definitivamente no se deberían estar utilizando con aféresis. Obviamente la cantidad de indicaciones, si nos abrimos a la guía, que es bastante larga, o sea, para ilustrarles un poquito todo lo que es bastante, bastante larga, es bastante completa la guía. Pero si uno depura únicamente las que son de primera línea y de segunda línea, nos quedamos con algunas un poquito más corticas y las podemos ir agrupando según el sistema que está comprometiendo. Entonces, hematológicas se podría utilizar en el síndrome antifosfolípido catastrófico, categoría 1, o sea, de primera línea. Recomendación 2C, se están barriendo obviamente los anticuerpos antifosfolípidos y otras citoquinas y factores de necrosis tumoral que propensian más la trombosis en estos pacientes. En el síndrome hemolítico urémico, atípico principalmente, categoría 1, con evidencia 2C. En la microangiopatía trombótica, pero inducida únicamente por medicamento, específicamente el diclopidino, indicación 2B. La PTT es la única que está en este panel que tiene indicación 1A y es básicamente, recordemos que esta patología igual es importante hablar de ella, no la revisión no es de esto, pero es por un déficit de una metaloproteinasa, sea congénito o sea adquirido por algún anticuerpo que vaya contra la AMST13, que lo que hace es que cliva el factor de von Willebrand y esto obviamente propensia a una sobreagregación plaquetaria y la microangiopatía trombótica. Entonces lo que uno hace con esos pacientes es les reemplaza el plasma, pero no porque haya alguna sustancia patológica propiamente en el plasma del paciente, sino porque está con el déficit de la AMST3. Entonces en estos pacientes uno no les hace el reemplazo con albúmina, sino uno les hace el reemplazo ya con el plasma y la idea es ir reponiendo sus niveles de AMST13 para tratar de disminuir la cantidad de trombosis que van a presentar estos pacientes. En cuanto ya a categoría 2, es decir, de segunda línea, tenemos por aglutininas frías y por la crioglobulinemia, con diferentes grados de evidencia en cuanto a su sugerencia. En las neurológicas, vamos a tener el Guillain-Barré, de primera línea categoría y con grado de evidencia 1A. Es muy importante saber que el Guillain-Barré no nos va a mejorar instantáneamente, o sea, no vamos a tener una mejoría abrupta del paciente cuando le empecemos la plasmaféresis. En verdad, en estos casos sí van a tener una recuperación más rápida, que es lo que se ha visto en los estudios, y van a tener menor progresión de la enfermedad. Uno en verdad la utiliza para que los pacientes no progresen en su enfermedad, ojalá no lleguen en verdad a compromiso de la mecánica ventilatoria si uno lo pudo hacer a tiempo, pero no es lo mismo que se utiliza, por ejemplo, una miastenia gravis por la fisiopatología de la enfermedad. La miastenia gravis la tenemos acá mismo, un poquito más abajito en la tabla. La miastenia gravis sí podemos ver una mejoría pronto del paciente, justo cuando le estamos haciendo la terapia. Entonces, no es que uno vaya a ver la mejoría que el paciente ya se despertó y caminó con el Guillain-Barré cuando le hicimos la féresis, pero sí es importante hacerla porque le vamos a mejorar la sobrevida y pues solamente tratar de disminuir el compromiso que pueda tener ya en los músculos, en el diafragma, principalmente en la mecánica ventilatoria. Otras polirradiculopatías desminimizantes, eh, pero otras paraproteinemias desminimizantes también de primera línea, la miastenia gravis, como dijimos, y acá también la última que sería ya eh, de segunda línea, una encefalitis autoinmune principalmente por o sea, anticuerpos anti-N-metildiaspartato, si está indicado con grave recomendación, no sé. Las indicaciones renales, las separé en cuanto a las de trasplante y las de renal. Entonces, las renales tenemos un paciente que tenga un good pasture, recomendación de categoría 1, o sea, de primera línea, pero tenemos dos grados de evidencia diferentes. Si el paciente está presentando una hemorragia alveolar difusa, sí es grado, o sea, grado de evidencia 1A. Y si el paciente está presentando las manifestaciones, no tiene la difusión, perdón, la hemorragia alveolar difusa y no está con requerimiento de diálisis, entonces sí le podríamos hacer ya con grado de evidencia 1C. En la glomerulosclerosis focal y segmentaria, únicamente se está indicada en verdad en pacientes que están con trasplante renal. Se podría utilizar de forma recurrente, dado que estos pacientes ya se sabe que tienen algún factor no identificado que está circulando, que
si tuvo su daño renal inicial de sus riñones ya con los que nació el paciente y fue por la glomerulosclerosis, o sea, si tiene ese factor que pues, nos falta identificarlo, obviamente va a volver a dañar el injerto que se le trasplantó. Entonces, en esto, pues uno le puede hacer la féresis para tratar de mejorar la sobrevida, o sea, prolongar en verdad la vida que pueda tener el nuevo órgano. En cuanto a las indicaciones por mieloma múltiple, es categoría 2 y acá es un poquito difícil saber en verdad lo que dice la gráfica como que les traje, es que se está barriendo obviamente las cadenas livianas, pero pues depende en verdad qué es lo que le esté dando a uno el daño principal del mieloma también, pues uno puede tener otros mecanismos por lo cual está causándole daño renal propiamente el mieloma múltiple y no necesariamente sea dependiente de las cadenas livianas únicamente. Entonces también pues el beneficio puede ser sobreagregado con otras cosas, pero en verdad no se utiliza tanto para mieloma múltiple el procedimiento según lo que está leyendo. En cuanto a trasplantes, para trasplante hepático se utiliza para desensibilización, en cuanto a pacientes que sean desensibilización, también en pacientes que sean ABO incompatibles. Trasplante renal, cuando los pacientes son ABO compatibles, se puede utilizar para densibilización en pacientes que tengan donante vivo o si es un rechazo mediante anticuerpos. Y cuando son ABO incompatibles, únicamente se puede utilizar de primera línea para desensibilización, pero no tanto para el rechazo mediado por anticuerpos. Otras categorías ya de segunda línea para trasplante hepático, para también trasplante de médula ósea con diferentes grados de evidencia. Hay otros, básicamente una falla hepática fulminante. Acá especifican que tiene que ser una féresis con un volumen alto, no, o sea, este sí sería un acceso central. Cuando es por volumen alto, sí sería categoría 1A la evidencia. Pero cuando es con flujos más bajos, ya nos vamos bajando que la categoría es 3, o sea, no sabemos si en verdad si tenga algún beneficio para el paciente con grado de evidencia 2B, para tener en cuenta que si uno no está garantizado que en verdad sea una terapia de alto flujo por X o Y razón, no tenemos acceso en verdad bueno con el paciente, la máquina no nos da para eso, no sabemos qué es eso, entonces no está tan, o sea, no está en verdad tan indicada la terapia. En enfermedad de Wilson también se podría utilizar para barrer un poquito esa sobrecarga de cobre que pueden tener los pacientes. En cuanto a la vasculitis, acá nos vamos a echar en un paréntesis importante. Sí, efectivamente está indicado, o sea, dicen que es de primera línea y evidencia 1A y 1C dependiendo de las patologías que pueda tener asociadas o la manifestación de la vasculitis mediadas por ANCA que tenga el paciente dependiendo de la función renal que tenga, el compromiso, si tiene o no hemorragia alveolar difusa. Pero este asterisco es grande. Las guías, recordemos que son las guías americanas que salieron en el 2019, son las guías más recientes, pero tenemos este paper publicado en el New England, eh, se básicamente cogieron diferentes, o sea, dos grupos grandes de pacientes, uno los cogieron para plasma, para manejo convencional, más plasmaféresis y manejo convencional sin plasmaféresis. Y también hicieron otro brazo viendo a ver si valía la pena corticoide de altas dosis o corticoides bajas dosis, pero eso no es lo más importante acá de nuestra charla. Este fue publicado en febrero del año pasado, o sea, un año después de que salieron las últimas guías y pues las guías no salen, las guías se demoran en publicarse, entonces obviamente esto no estaba en el tintero cuando fueron haciendo las guías. Cogieron a 352 pacientes, al final del estudio 100 ya habían fallecido. Tenían que tener vasculitis por ANCA severa, sea por una tasa de filtración que estuviera menos de 50 mililitros minuto o que se haya manifestado con una hemorragia alveolar. Fueron entonces aleatorizados a recibir dosis altas de corticoide versus dosis baja y aféresis versus no aféresis. El seguimiento fue en promedio por 7 años y el outcome primario fue o muerte por cualquier causa o el paciente llegó a enfermedad renal terminal. El outcome primario eh, en cuanto a los pacientes que fueron sometidos a terapia de plasma versus no plasma, fue un hazard ratio de 0.86 con un intervalo de confianza que cruza el 1 y con una P que no es estadísticamente significativa. Incluso la gráfica se alcanza a ver que en verdad hay muy poquita diferencia entre estos pacientes, lo cual lo pone a uno
dudar en verdad. Entonces tenemos una recomendación según la guía del 2019 que nos dice, listo, de una, es primera línea, utilicémoslo en estos pacientes. Pero tenemos un estudio que en verdad sí está bien hecho con pues, una población buena de pacientes, teniendo en cuenta la dificultad que hay en cuanto al diagnóstico y el manejo de todo esto, que nos dice que en verdad no hay tanta diferencia. Entonces, si ustedes dicen, bueno, no hay diferencia en cuanto al outcome primario, que fue un outcome compuesto entre mortalidad y si llegan a enfermedad renal crónica, perdón, enfermedad renal terminal, entonces, ¿tuvo algún impacto en algo? O sea, ¿en verdad me sirve? O sea, ¿puedo mejorarle algo al paciente así sea únicamente una percepción de calidad de vida? Bueno, pues hicieron, ¿no? Obviamente desglosaron los resultados que tuvieron. Muerte por cualquier causa, ya dijimos que en verdad no. Y si llegaron a enfermedad renal terminal, tampoco tuvimos un intervalo de confianza que nos dé seguridad. Si se mantuvieron más en remisión, tampoco. Si presentaron algún evento secundario, algún evento adverso, tampoco. Y acá pues es más con el brazo del corticoide, pero también es importante si tuvieron alguna infección seria o pues clínicamente relevante al primer año, tampoco. Entonces, en ninguno de los parámetros que midieron en este estudio encontraron diferencia estadísticamente significativa entre hacerle o no hacerle a los pacientes plasmaféresis. Obviamente, si toca es hacerles el manejo farmacológico de base, pero está un poquito ahí en duda el tema de la plasmaféresis. Y llama la atención porque si nos devolvemos un poquito más a la otra tabla que teníamos al inicio, sí teníamos en verdad una indicación importante de las vasculitis de ANCA en cuanto a los pacientes que fueron acá de nuestra corte colombiana, la más grande que sí alcanzamos a tener, que es esto último, que fue básicamente un cuarto de los pacientes que fueron sometidos al procedimiento. Eh, Ahí sería un poquito en duda de si hay beneficios según la evidencia que está reciente. Obviamente, esto no es algo que esté ya considerado en las guías. Ojalá pues se corrija de aquí a futuro, pues por lo menos en verdad den algún racional de si la siguen indicando o si efectivamente van a replantearse. Pero para que lo tengan en la cabeza que no necesariamente lo que dice en la guía se sostiene todavía con la literatura actual. Igual está un poquito ahí a debatirse. Bueno, en cuanto al inicio de la terapia, uno puede categorizar el requerimiento del inicio entonces en terapia emergente, urgente o de rutina. Emergente sería una féresis que tiene que realizarse sí o sí en las primeras 6 horas desde que se indicó. Urgente que requiera féresis en las primeras 24 horas. Y de rutina, pues son pacientes que están estables, que por X o Y razón se tiene que hacer la féresis, como por ejemplo los pacientes trasplantados renales para tratar de mejorar la sobrevida del trasplante. La frecuencia tiene que estar determinada por los títulos de la sustancia a filtrar. Y como regla general, el British Committee para la mayoría de las indicaciones recomienda de 3 a 5 recambios de 100% del volumen plasmático de forma diaria o interdiaria. Pues eso va variando en verdad si uno se mete a cada una de las otras indicaciones. Les puse acá la gráfica que me parece muy importante. En el eje X tenemos la cantidad de días, en el eje Y tenemos la medición teórica de IgG y tenemos tres diferentes escenarios. Uno es la línea que está punteada, que es con un recambio de un volumen plasmático. La línea continua, que es 1.25, y la línea que ya está intermitente, que es 1.5 volúmenes plasmáticos. Y lo que alcanzan a ver es estos pacientes, obviamente, a los primeros días de la terapia, que obviamente cada bajonazo es una sesión, con una terapia interdiaria, van a ir mejorando en los primeros días drásticamente los niveles iniciales que tuvieron de esta sustancia, en este caso pues sería IgG. Pero podemos ver que la diferencia ya cuando estamos haciendo más recambios, es decir, al primer recambio, súper bien, bajamos a niveles aceptables y van a ir subiendo, uno por la producción endógena del paciente y dos porque se está saliendo lo que estaba guardado en el espacio extravascular. Vuelve a bajar en la segunda sesión, en la tercera sesión ya llegamos a unos buenos niveles y si vemos viendo la mejoría cada vez está disminuyendo más y más. Entonces de aquí es donde viene que uno no debería estar haciendo en verdad, o sea, la diferencia entre 3 a 5 pues, o sea, en verdad es una diferencia pequeña, pero uno no debería estar indicando más de 5 recambios. O sea, hay unas indicaciones muy específicas, pero en un contexto agudo de una hospitalización, si uno lo que está buscando es barrer la sustancia, ya en verdad la tercera, cuarta sesión ya barrió la mayoría de lo que quería barrer. Después de eso, en verdad, no estamos haciendo mucho beneficio. Los niveles empiezan a estabilizar. Entonces, para tenerlo ahí en cuenta.
¿A qué pacientes debería indicársele mantenimiento? Usualmente, ¿verdad? No está indicado. Hay unas condiciones específicas que uno podría ver. La macroglobulinemia en pacientes que sean refractarios al manejo quimioterapéutico. Las paraproteinemias en pacientes con riesgo de isquemia de la extremidad. En pacientes con alguna trombofilia específica que en verdad tengan mucho riesgo. Uno podría hacerles la plasmaféresis para tratar de evitar, pues, obviamente, más trombosis, específicamente arterial. Y en pacientes que tengan algún trastorno autoinmune, que tengan alguna refractariedad al manejo, pero no es muy específica. Ya como las últimas palabras de la revisión para las conclusiones. El manejo de primera línea es en unas pocas situaciones específicas y algunas que están condicionadas. No necesariamente todo síndrome de Goodpasture se tiene que hacer de la plasmaféresis. Pues hay más indicación si tiene una hemorragia alveolar difusa, por ejemplo. Existen unas diferencias entre los métodos para realizarla con impacto en el volumen plasmático y las complicaciones asociadas al mismo para tener en cuenta. El riesgo de hipofibrinogenemia e hipocalcemia con factores a vigilar es ubicuo casi que independientemente del método que uno utilice, más que todo el tema del fibrinógeno, que es lo que más nos puede a nosotros correr, o sea, como de mensajes para sacar de esto como internista, como pacientes en verdad que vamos a ver nosotros, no es, o sea, cosas que nosotros tenemos que vigilar cuando no está el nefrólogo que nos está ayudando a cuadrar, obviamente, la plasmaféresis. El fibrinógeno sí es lo más importante, o sea, no pasarse con eso. Existe una evidencia reciente que pone en duda el beneficio de recambio plasmático en el pacientes que tengan vasculitis mediadas por ANCA. Cada quien lleve la conclusión que quiera de esto. Las guías igual actuales sí están recomendando la plasmaféresis en estas condiciones, pero lo que les digo, los papers son más recientes que la publicación de las guías. Entonces, cada quien lleve el mensaje que quiera de eso y pues tome su decisión. Y como regla general, 3 a 5 sesiones realizadas de forma diaria o interdiaria para la mayoría de las indicaciones es suficiente para el control de las enfermedades. La última gráfica, básicamente para poder ver como resumen, como lo único que en verdad se tienen que llevar a la casa de esta. Existen dos métodos diferentes. Dijimos que la centrifugación y la filtración, con la diferencia en cuanto al volumen plasmático que se barre cada una, dependiendo de las limitaciones asociadas a cada método. Uno que debería vigilar el calcio por la quelación por el citrato y el fibrinógeno, porque lo estamos barriendo. ¿Cuál acceso deberíamos preferir en estos pacientes? Pues las guías dicen que el acceso periférico se podría utilizar, es más fácil, pero obviamente nos da menos flujo y es más factible que, o sea, que perdamos ese acceso, mientras que un central o pues, un acceso, un vaso de gran calibre es más útil y también es útil en terapias que sean prolongadas. Los medicamentos que pueden ser removidos del plasma mediante este método, el propranolol, el rituximab y la ceftriaxona, como medicamentos que son importantes para nosotros, como de uso casi que o sea, uso común. Y en cuanto a las urgencias que nosotros nos van a llegar, entonces, una púrpura trombocitopénica trombótica sí es un inicio urgente, pues ojalá en menos de 6 horas del manejo con plasmaféresis. En verdad es de las poquitas que tiene categoría 1 con evidencia 1A, o sea, primera línea con muy buena evidencia para mejorar la sobrevida. Recordemos que la mortalidad en estos pacientes igual es una enfermedad relativamente rara, es 1 a 100.000 o casi incluso 1.000.000 dependiendo de donde uno esté. Pero recordemos que la mortalidad de un paciente que no está tratado es más del 90%, mientras que la mortalidad de un paciente que está sometido a la terapia PROCADA es menos del 10%. Entonces, por eso es que es tan importante, en verdad, si iniciar el manejo, menos de 6 horas. Existe también un preámbulo, acá un paréntesis chiquito, cómo hacemos en verdad para distinguir una microangiopatía trombótica una de otra, es decir, un SHU o un SHUA de una PTT. Existe un índice, no se los traje aquí, pues la charla tampoco es de PTT, pero para que lo tengan en la cabeza, se llama el Plasmic Score, se basa en 7 parámetros importantes, que la idea es confirmar que el paciente esté con una hemólisis intravascular. Y los otros parámetros es descartar que el paciente tenga alguna otra causa de hemólisis intravascular. Con el punto de corte importante es que tenga todo el completo. Cuando tiene todo completo hay 90% de sensibilidad para que el paciente tenga una púrpura trombocitopénica trombótica para tenerlo en la cabeza. Otras indicaciones que nos pueden llegar a nosotros, pensando más como en el contexto de urgencias, en UCI y demás, un paciente con miastenia gravis
No tiene una indicación en verdad para inicio rápido, o sea, no nos hablan tanto de tiempo. Lo que uno debería asegurar con estos pacientes primero es evidentemente la vía aérea, pero sí uno debería realizarles también la terapia, puesto que con la miastenia gravis vamos a ver un alivio rápido por la fisiopatología de la enfermedad. Y el síndrome de Guillain-Barré, nuevamente, pues uno debería asegurar también la mecánica ventilatoria en esos pacientes, pero uno debería utilizar la plasmaféresis no tanto para alivio inmediato y mejorarle la condición casi que instantáneamente al paciente, sino más bien sí les mejora la sobrevida a largo plazo y sí les disminuye el tiempo de hospitalización. Más que todo por eso es que está indicado, no tanto porque nos vaya a sacar el paciente de la UCI esa misma noche, para tenerlo ahí en la cabeza. Y de resto, muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta en este momento. Buenas noches, Daniel, muchísimas gracias. La verdad que muy buena tu charla. Es un tema bastante complejo y verdad que la charla que hiciste fue bastante completa, resumida y pues al punto de lo que sirve para medicina interna y para nefrología. Pues como complemento, la verdad que no muchas cosas y para resaltar algunas cosas que dijiste durante la charla y que pues nos tienen que quedar a todos, sobre todo a los residentes de medicina interna y es, bueno, algunos puntos como que dijiste que me parecieron bastante importantes. Los objetivos de la plasmaféresis básicamente son tres, los mencionaste y los voy a repetir rápidamente. El primero es remover moléculas. Esas moléculas son moléculas que tienen que ser patogénicas, hay que tener en cuenta que tienen que ser moléculas de gran tamaño, mayores a 15.000 Daltons, que tienen que tener una característica especial, es que tengan una tasa lenta de producción y que tengan un volumen de distribución bajo. Todas estas características sabemos que las cumplen las inmunoglobulinas, que como tal tienen una tasa lenta de producción, la vida media es entre 7 y 21 días, y el volumen de distribución es bajo, ya que las encontramos, como dijiste en la charla, en un 50% distribuido en plasma y un 50% en los tejidos. Así que cumplen estas características, además de que son de gran tamaño. El otro objetivo es remover moléculas, no el pool de moléculas, sino remover moléculas parcialmente para controlar la enfermedad. Y es lo que tratamos de hacer, por ejemplo, en la enfermedad de membrana basal. Ahí tratamos de remover los anticuerpos antidoble cadena para dar puente o chance de que se pueda dar manejo inmunosupresor para controlar la enfermedad. Es decir, que no es para remover todo el pool de inmunoglobulinas. Y el tercer objetivo por el cual se va a indicar plasmaféresis es cuando queremos reponer alguna molécula que esté defectuosa o que haga falta, como dijiste en el caso de la púrpura trombocitopénica. Otro punto súper importante es que, si bien mencionaste las guías de la Sociedad Americana, son en las que nos basamos en la mayoría de lugares, pero tenemos que tener en cuenta que son guías hechas por consenso de expertos. Y las categorías que dan, si bien son uno, 2 y 3, no hablan del nivel de evidencia, sino de la recomendación que tienen para utilizarlas en ciertas patologías, como lo mencionaste ahí al principio de la charla. En cuanto a la prescripción, más o menos cuatro puntos importantes. Siempre es importante determinar el volumen plasmático al que vamos a hacer recambio. Tenemos que tener en cuenta que o sea, podemos estimarlo de muchas formas y podemos utilizar cálculos o, o fórmulas, pero lo importante es determinarlo día a día y en la prescripción de cada plasmaféresis, ya que tenemos en cuenta el hematocrito previo a cada plasmaféresis. Yo lo que recomiendo es utilizar el peso por 65, uno multiplica el peso de la persona por 65 y eso nos va a dar el volumen sanguíneo total y a eso lo multiplicamos por la resta del hematocrito, es decir, si tiene un hematocrito de 30, lo multiplicamos por 70 y eso nos daría aproximadamente el volumen plasmático que tenemos que hacer recambio. Lo otro que tenemos que tener en cuenta ahí es que estas macromoléculas se rigen por cinética de primer orden, que significa que por cada recambio o que cada recambio
va a tener una efectividad menor a la anterior. Es decir, que a medida que va disminuyendo la concentración de la molécula en plasma, va disminuyendo su remoción. Por esta razón, sabemos que aproximadamente en un primer recambio de volumen plasmático podríamos remover un 63% aproximadamente de moléculas, mientras que si hacemos medio recambio solamente 35%. Ya con un recambio y medio se removería aproximadamente 80%, pero entre un recambio y medio y dos recambios la diferencia sería solamente de 6 puntos porcentuales, o sea que entre 1,5 y dos recambios no hay mucha diferencia. Por eso el número mágico por decirlo así, o el número clave para saber cuántos recambios vamos a hacer, cuántos recambios plasmáticos, es 1,5. Y es por esta cinética de primer orden que rige estas macromoléculas. Segundo, el tipo de sustitución que vamos a utilizar. Lo mencionaste perfecto en la charla, solamente hay unas pocas indicaciones para utilizar el plasma fresco congelado, que sería específicamente en la PTT que queremos reponer ADAMS 13, ¿no? En las otras indicaciones podemos utilizar cristaloides más albúmina, teniendo en cuenta que muchos de estos pacientes van a tener compromiso renal a largo plazo y al utilizar plasma van a tener un panel alto al momento de pensar en el trasplante a futuro. En cuanto a la temporalidad, o sea, ¿qué tan frecuentes se deben hacer las plasmaféresis? Lo principal que hay que tener en cuenta es que con qué vamos a hacer la sustitución. Tú lo dijiste muy bien, si uno utiliza plasma fresco, podría hacerlas de forma diaria porque el fibrinógeno estaría reponiéndolo día a día, ¿no? Mientras que si lo haces con albúmina o con cristaloides, lo ideal es esperar de 48 a 72 horas. Y en cuanto a cuántas sesiones utilizamos, aquí el número clave serían 5 sesiones, aunque como dijiste, hay algunas indicaciones especiales en las que los controlamos según el número de plaquetas o según la respuesta a la enfermedad, si es que la estamos controlando, pero como también se rige la efectividad de las sesiones por una cinética de primer orden, después, entre la quinta y la sexta sesión de plasmaféresis, la verdad es que no hay mucha diferencia. Entonces, las recomendaciones son entre 3 y 5. Pues era lo único que quería como resaltar de lo que tú dijiste, porque la verdad que la charla fue bastante completa, Daniel. Muchísimas gracias. A usted, profe, muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. Listo, Creo que si había no hay... una pregunta, nos alcanza a leer algo de rituximab por ahí es que estoy conectado al celular y no puedo ver preguntas escritas. Sí, buenas noches. Gracias, Daniel. Doctor, muchas gracias. Diego Holguín, residente. Me queda una duda y es cuando el paciente tiene indicación de uso de rituximab y estamos planeando de pronto ya la plasmaféresis por ausencia de respuesta. ¿Debe haber un intervalo mínimo entre estas dos terapias, considerando que es uno de los medicamentos que se remueve durante la terapia de recambio plasmático? Sí, en realidad la experiencia que yo tengo en rituximab y plasmaféresis es cuando lo utilizamos en pacientes que están trasplantados o previos a trasplante, específicamente por glomerulosclerosis focal y segmentaria, como dijo Daniel, la variante primaria en la que se cree que hay un factor de permeabilidad circulante, y en estos pacientes lo que se prefiere es hacer primero la plasmaféresis y posterior a la plasmaféresis, 24 horas después, el uso del rituximab. Muchas gracias, doctor. Listo, si nadie más tiene otro comentario, podríamos dar por finalizada la charla. Nuevamente, doctor Rojas, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos los compañeros por asistir. Y el resto nada más, que estén bien.